Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en este día, viernes 30 de agosto del año 2019. Como siempre, gracias por acompañarnos, por elegirnos como su opción para informarse del mundo del deporte. En esta noche tenemos nuestra acostumbrada entrevista del fin de semana y tengo el gusto de contar con un gran investigador, un gran periodista, además gran colega y amigo, el señor David Bernal Piche, con quien hablaremos de acceso a la información pública y de dos de los casos más importantes relacionados con este tema en nuestro deporte. Uno tiene que ver con el Instituto Nacional de los Deportes y el otro con la Federación Salvadoreña de Fútbol. David, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos los que nos sintonizan. Gracias por la invitación, yo contento de hablar acá, que aparte es un tema que me apasiona y que me gusta hablar. Así es, muy bien. Bueno, recientemente, David, para entrar directamente en materia, de modo reciente se habló de un caso del Estadio de las Delicias, de una malversación, de un desvío de fondos y de un abuso de autoridad, y se condenó al expresidente del INDE, Jaime Rodríguez, y a dos de sus colaboradores a unas penas que finalmente pues, fueron traducidas en trabajos de utilidad pública. Sin embargo, a la población probablemente no le ha quedado claro qué fue lo que pasó, toda vez que el Estadio de las Delicias ahí está, que las mejoras al estadio son obvias, palpables, ¿no? Digamos que la inversión se tradujo en algo que el público puede ver, puede tocar. Entonces la gente no termina de entender qué fue lo que ocurrió. Y además, yo creo que de fondo también hay una investigación y unos métodos periodísticos, porque esta investigación tú la condujiste, que también sería bueno compartir con el público. Primero, resumámosle a la gente qué fue lo que pasó y qué es lo que los ciudadanos debemos aprender de la conclusión de este caso. Ok, claro. Sí, el caso ha vuelto hoy a la agenda porque justamente acaban de sentenciar a Jaime Rodríguez, que era el principal actor dentro de esto, ¿no? Lo que hizo Jaime, para que la gente lo tenga un poco claro, fue que allá por 2011, cuando él estaba como a medio de su mandato del presidencia del INDES, a él le piden un favor desde la alcaldía de Santa Tecla y le dicen, mira, ¿crees que nos puedes ayudar con un dinero para reparar la cancha del Estadio Las Delicias? Jaime les dice que sí, era un favor, él terminó aceptando que era un favor político, que desde el gobierno le dijeron, mira, apoya con este dinero a la alcaldía de Santa Tecla, y él terminó desde el INDES dando $125,000 a la alcaldía de Santa Tecla para que la cancha de Las Delicias fuera remodelada. No la actual cancha, sino que la cancha anterior, porque era la cancha sintética, ¿no? Que de hecho ya sufrió su segunda remodelación. Sí, hasta donde lo has dicho, el público debe todavía decir, ok, ¿a dónde está el error? Porque a quién le tendrían que haber pedido plata si no es al INDES para un tema deportivo. Claro, el error estuvo en que Jaime movió esos $125,000 sin decirle a nadie, no le avisó a nadie. La ley dice que él debía informar a su comité directivo, o sea, a sus compañeros en el comité directivo del INDES. No les dijo. Luego la ley dice que también esos $125,000 les tenía que avisar a los diputados. Miren, voy a sacar dinero del INDES para dárselo a la alcaldía. Y no avisó tampoco. Aparte, esos $125,000 debían invertirse por ley de presupuesto ese año, en el 2011, en atletas de alto rendimiento, que dicho sea de paso, aquí en el país lo necesitan mucho. En ese año era igual, en este año sigue siendo lo mismo. Pero él no avisó, solo arbitrariamente dijo, voy a tomar estos $125,000 y inviértelo en la cancha. Y nadie se hubiese dado cuenta, si no es que tiempo después hacen una filtración periodística, nos filtran a nosotros en el gráfico en aquel entonces, recuerdo en el año 2014, nos filtran y nos dice, fíjense que en el 2011 Jaime movió este dinero y no le avisó a nadie y hasta el momento nadie dice nada. Entonces comenzamos nosotros a investigar, recuerdo que comenzamos a pedir información. En aquel entonces en el deporte no era muy usual que ocupáramos la ley de acceso a la información que se había aprobado pocos años antes, y comenzamos a jalar la cuerda, ¿no? A ver, y descubrimos que en efecto Jaime tomó esos $125,000 y no le dijo a nadie, y los invirtió además en una cancha de fútbol de un estadio que, como tú dices, la gente puede decir, no, pero ese estadio nos beneficia. Alto, pero había un problema, que en esa cancha de fútbol juega un equipo profesional, sí, que es el Santa Tecla Fútbol Club, que cobra por entrar al estadio. Están arreglando una cancha con dinero público, pero te cobran por entrar ahí. Uno. Y dos, en ese entonces Jaime Rodríguez
era directivo del Santa Tecla. También Óscar Ortiz era directivo. También Óscar Ortiz, que para un fondo, él no lo utiliza en eso, sino que lo utilizó arbitrariamente en otra cosa. Ahora, a mí me gustaría que pongamos esto en un contexto más amplio, David. Porque yo recuerdo que cuando comenzamos a hablar de este caso hace 5 años, nos parecía curioso el riesgo que se había corrido no solo Jaime, sino su equipo de trabajo, sus asesores jurídicos, el gerente, porque ellos saben, bueno, al menos el entorno de Jaime Rodríguez, gente que lleva años trabajando en el aparato público, saben que no puede disponer de una partida que los diputados te han indicado que debe usarse en este sentido y ocuparla en otro. Entonces no terminamos de entender cómo se habían atrevido. Pero con el paso de los años, al menos a mí me ha quedado claro que eso fue un modus operandi de todo ese gobierno, comenzando por el presidente de la República, el señor Mauricio Funes. Es decir, que probablemente había una indicación vertical de que se podía disponer de las partidas de ese modo irrestricto, ¿no? Claro, de hecho, casi cuando estábamos terminando la investigación, previo a publicarla, fuimos y confrontamos a Jaime, que era entonces presidente del INDES todavía. Y recuerdo que en la entrevista él estaba entre un tono molesto, casi que muy molesto y sobrado. Tú lo entrevistabas y él era sobrado, como que él decía que no tenía nada, no debía nada. Abiertamente él dijo, eso es un favor político. A mí me pidieron un favor desde el gobierno, que en aquel entonces ya era un gobierno del FMLN, y me pidieron un favor. Y yo se los dije, yo se los hice, y como puede pasar en cualquier lado. Si él daba entrever, como tú dices, que no era única vez y que lo veía normal. Entonces, y cuando le preguntamos, mire, pero ese dinero era para atletas. O sea, de hecho, el INDES tiene un presupuesto bien pírrico y de 12 millones invierte 6,5, 7 millones en atletas, en deporte. Y le decimos, mire, pero usted lo puede ver poco, 125,000, pero bien para becas puede alcanzar. Y él dice, ¿y en qué atletas? Él nos dijo, sobradamente nos dijo, ¿en qué atletas? Aquí no hay atletas buenos. De hecho, ese fue el título de esa entrevista. Exacto, si no me aquí no hay atletas buenos, decía Ahora, él. Yo me acuerdo que en el descargo que Jaime Rodríguez hizo durante esa coyuntura, él decía que esa partida específicamente estaba destinada, ese dinero era parte de lo que debía invertirse en el fútbol, si no me equivoco. Y él sostenía que era más útil para el país ocupar esa plata en una infraestructura que quedará durante años, decía él, que en una selección, o en unas federaciones y en unas selecciones que no dan resultados y sobre las que hay muchas críticas. Y ese fue como su argumento estelar, recogido incluso por un sector del... Presidentes que siguieron después de Jaime, en el caso del profesor Jorge Quesada, en la siguiente administración de INDES, hacían lo mismo. Ustedes pueden ir, cualquiera puede ir y consultar las actas del comité directivo y el dinero ahí se mueve sin respetar leyes, sin respetar normas. Si quieren les dan becas a los atletas, si no quieren les dan, no se sigue el debido proceso. La lección no se aprendió. Desde ese punto, si lo vemos desde ese punto de vista, la lección no se aprendió. Porque yo creo que ese tendría que ser el principal objetivo del periodismo, que se tome nota, que los errores no se repitan, que se entienda dónde estuvo el error, que fue, me parece, una discrecionalidad ridícula de parte de las autoridades. Y es lo que tú dices, lastimosamente también como parte del mismo gremio periodístico, se encargó de guardar esa versión de Jaime, ¿no? De que no, hombre, que se invierte ese dinero, e intentaron bloquear y poner... Trivializar el tema, y 5 años después te das cuenta que la ley da la razón, y te dice, miren, lo que él hizo no estuvo bien, es ilegal. La pena puede parecer risible, porque son 2 años y hoy tiene que hacer trabajo de utilidad pública, y conociendo el mundo del fútbol y por otros futbolistas que han estado también judicializados y hacen trabajo de utilidad pública, Jaime le basta que haga un trabajo como entrenador en sus escuelas y lo ven como trabajo de utilidad pública. Pero la ley deja un precedente de decir, miren, eso es ilegal. Y esa es la lección que se debe aprender. Que aunque sea presupuesto deportivo, ese es dinero público, dinero que sale de nuestras bolsas y se debe ocupar de determinada manera. Yo además creo, David, que esto no habría ocurrido si esa institución llamada INDES hubiese tenido un plan sólido de inversión, un diagnóstico sólido de en qué ejecutar el presupuesto, porque de alguna manera si tú tienes los objetivos claros,
te vas a resistir a cualquier petición de índole política, ganguería, lo que querrás, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, creo que ese comentario se puede extender a casi que toda la década de administración deportiva del FMLN. Lo que hizo el INDE fue estar nada más. No tuvo una política ni una visión que defender. Entonces, el dinero, por eso es que vimos durante ese decenio que iba de aquí para allá, tristemente. Sí, claro, y el discurso de Jaime fue invertamos en infraestructura. Revisar la infraestructura hoy, no hay nada, no hay muchas cosas nuevas. Luego vino el discurso de invirtamos en las bases, y tampoco se invirtió en las bases. Y muestra de que se repite el problema, este caso es, se sigue invirtiendo en estadios de fútbol con dinero público, en estadios de fútbol privados. Me voy a detener ahí. Y vamos a volver sobre ese punto y hablaremos, por supuesto, sobre otros relacionados con el fútbol y el acceso o la falta de acceso a la información. No le cambie.